Y llegó el corregí. momento de mejorar nuestra salud. Oiga, como cada domingo, qué alegría estar con ustedes, con el público en vivo, que nos alegra tanto el corazón y, por supuesto, con nuestros músicos. Hoy voy a compartir con ustedes un tema importante y además poco conocido para la salud de las personas adultas mayores, y tengo refuerzos, y mire usted qué refuerzos. Usted ya lo conoce, le quiere, le manda siempre felicitaciones y mensajes. Tenemos esta mañana la conversación con el doctor Josafat Francisco Martínez Magaña. El doctor es médico geriatra y los dos vamos a platicar de enfermedad inflamatoria intestinal. Bienvenido, Josafat, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, pues, nosotros siempre decimos inflamación intestinal para referirnos a cualquier cosa que nos hace sentir así como globo la panza, ¿no? Y entonces yo quiero que nos digas específicamente que no es así. La inflamación intestinal es diferente de tener una enfermedad inflamatoria intestinal. Sí, es muy importante saber que hay dos enfermedades principales. Se llama enfermedad ulcerativa inflamatoria idiopática como tal y otra que se llama enfermedad de Crohn. Estas son las dos principales. Esta situación es que nuestro cuerpo básicamente empieza a atacar a nuestros intestinos, nuestro colon, y es un proceso alterado del sistema inmune donde se empieza a inflamar y es una enfermedad crónica. Qué interesante. Muchas veces pensamos que las enfermedades autoinmunes tienen que ver con las articulaciones o con otro tipo de enfermedades como la artritis, el lupus, etcétera. Pero te estás refiriendo a que el sistema inmunológico está reaccionando y entonces el órgano de choque es el intestino y de ahí las manifestaciones de estas dos grandes importantes enfermedades. Sí, es muy interesante porque esta enfermedad inicialmente se describía en personas jóvenes, pero también ya se ve que personas mayores la están presentando. Aquí la situación es que como se juntan con otras enfermedades, como a lo mejor si tenemos divertículos, si ya tenemos una... o consumimos muchos antibióticos previamente o simplemente la colitis tradicional se puede confundir con estas enfermedades y a veces el diagnóstico se retrasa. Importante que nos digas cuáles son los datos que yo puedo manifestar esta mañana o los puedo estar conviviendo con ellos ya mucho tiempo y que me indican que tengo esta enfermedad inflamatoria intestinal. Es muy importante considerar que, pues sí, de repente nos podemos inflamar con alguna comida, de repente podemos tener cierto malestar un día que otro, pero si ya es muy constante, dolores abdominales, dolor al evacuar, incluso algo muy característico, algún sangrado en la evacuación, pues esto no dejarlo pasar porque a veces por un poco de pena se deja pasar y resulta que ya pasan los años y entonces resulta que no era una colitis tradicional, era una enfermedad inflamatoria intestinal que si la tratamos oportunamente, los síntomas se bajan demasiado y podemos evitar complicaciones. Lo que pasa es de que esos síntomas que nos estás compartiendo hoy, pues muchas personas los tenemos y vienen y se van y no les hacemos caso. O también, no me dejarás mentir, en la consulta los pacientes dicen, doctora, pues yo tengo colitis crónica, ¿no? Y yo tengo una colitis desde que yo tenía 18 años hasta ahora y va y viene y yo ya hasta me acostumbré. ¿Por qué deberíamos de ser incisivos y pensar si no tendré yo enfermedad inflamatoria intestinal? Sí, es muy importante porque una de las complicaciones es que de plano hay que cortar el intestino. Entonces, obviamente nadie quiere llegar a ese punto. Entonces, las sociedades internacionales recomiendan incluso que uno se haga una colonoscopía como preventiva también para otras enfermedades como el cáncer. Generalmente a partir de los 45 o 50 años, cada 10 años para prevenir que no tengamos una enfermedad pues, como un cáncer o incluso esta enfermedad inflamatoria que puede ser tratable y regulable para que nuestra calidad de vida siempre esté bien y no lleguemos al paso de que al final nos tengamos que complicar con cortar el intestino a ese punto. Y los principales prototipos de estas enfermedades, es decir, el diagnóstico es la famosa colitis ulcerativa crónica y la enfermedad de Crohn. ¿Cómo me llega el doctor a hacer estos diagnósticos? Realmente a los médicos nos cuesta trabajo llegar a ese punto porque las personas mayores, como les comentaba al principio, se pueden juntar varias enfermedades al mismo tiempo y a veces los síntomas no son tan específicos. Pero ya básicamente lo que nos orienta mucho es la colonoscopía. Y si no llegamos a ese punto, pues hay estudios en la sangre que nos indican que uno está muy inflamado, hay estudios de heces que también indican que el colon o el intestino está muy inflamado y llegamos a ese diagnóstico. Pero es muy importante no dejar pasar estos síntomas que, bueno, sí, de repente, no, es que tengo colitis de mucho tiempo,
Pero sí, pero no es lo mismo tener colitis de mucho tiempo con que ya tuve algún sangradito, con que ya tuve una noche de un dolor que no soporté y lo dejé pasar. Entonces no hay que dejar pasar estas colitis de mucho tiempo y hay que acudir al médico porque puede ser algo pues más importante que solo una colitis simple. Por decirlo ¿Y hay así. anticuerpos que se elevan en estas enfermedades? Sí, se llaman, el que más pedimos son ANCAs. Estos anticuerpos ya llegamos a pedirlos en sangre cuando tenemos la sospecha de los tiempos, de que mucho tiempo la inflamación del intestino, ya se hizo la colonoscopía y entonces para distinguir una de otra casi siempre es donde se piden estos estudios de sangre. Pues muy importante, sobre todo, de todo lo que nos has dicho, algo que a mí me gustaría hacer énfasis es que veamos cómo hacemos del baño. Es frecuente que encontremos a las personas y bueno, ¿usted sangra cuando hace del baño? No, doctora. ¿Y cómo sabe? Pues porque no sangro, pero usted se asomó a ver cómo hizo del baño. No, doctora. Entonces eso es algo muy importante. Hay que ver de qué color es, si es muy marrón, porque tiene que ser una sangre fresca, que yo considere fresca. No, generalmente la evacuación pues tiene que tener una consistencia intermedia, es decir, ni extremadamente sólida ni extremadamente líquida y el color normal tendría que ser pues café claro. Ya un café intenso o ya tornándose a negro, eso no está bien y obviamente si tan solo hay una gota de sangre, ahí hay que ver, ¿no? Sí es muy frecuente que haya hemorroides, muy frecuente que haya divertículos, pero si no sabemos qué tenemos, pues al médico a revisión. ¿Y cuáles son los factores? Porque vamos, ya sabemos que ahora con la esperanza de vida que ya aumentó en la población, pues la gente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, pues va a llegar a ser una persona adulta mayor. Entonces, ¿cuáles son los factores que están alrededor de mi estilo de vida o de los fármacos o lo que tú nos quieras ilustrar el día de hoy que favorecen que se complique la enfermedad inflamatoria intestinal? Sí, es una enfermedad que se considera que tiene múltiples factores, muy parecido a lo que pasa también con las artritis reumatoides. Tiene un factor genético, sin embargo en los adultos mayores se ve que no tiene tanta importancia como en los jóvenes, que casi hasta el 20% tiene una parte genética. En los adultos mayores se ha visto que baja hasta el 5, incluso 1%. Otros factores son los ambientales, es decir, cómo comemos, cómo nos alimentamos a lo largo de la vida. Y otro muy importante es también la exposición a antibióticos, es decir, si yo fui alguien que me automediqué con antibióticos mucho tiempo o me estuvieron recetando por muchos periodos de mi vida antibióticos, altera la flora del intestino y esto nos pone en riesgo a tener una enfermedad inflamatoria intestinal. Eso es muy importante porque es algo que no se habla tanto de los antibióticos, que nos pueden a la larga contribuir a tener estas enfermedades. Mira, por allá están levantando la mano. ¿Se oyó un ruido? Ah, perdón. Buenos días, doctor. Mi nombre es Javier Vega, tengo 50 años y mi pregunta es, a pesar de que uno tiene problemas de la gastritis y toma medicamento, va al doctor, se hace todos los exámenes y parece que el doctor dice, ¿estás bien? ¿Por qué vuelve a regresar la enfermedad o la molestia? ¿Habrá alimentos o hay medicamentos que te pueden dañar la flora intestinal? Okay. Sí. Es muy importante conocer que sí hay incluso alimentos que pueden alterar tanto la movilidad del intestino, pueden abrir nuestro esófago y favorecer a que se regrese el jugo gástrico, y el estilo de vida de cómo hemos comido durante toda nuestra vida también favorece. Hay veces que nadie nos dice que hemos comido mal durante 20 años y resulta que pues nos dicen corrige esta alimentación y nos cuesta un poco de trabajo. Entonces la alimentación pues sí es un factor muy importante para cómo lo sintamos. Y si me permites ahí abonar un poquito, Josafat, pues es también el estado emocional, que es importantísimo. Muchas personas dicen, no, doctor, es que mi órgano de choque es justamente el intestino, porque ahí hay un propio sistema nervioso importantísimo que le da información al sistema nervioso a través de un nervio que se llama vago. Entonces, para que nosotros podamos tener una buena salud intestinal, hay que tener buena salud emocional, porque además esta microbiota de la que hablaba el doctor Magaña, pues es importantísima porque se desequilibra precisamente cuando uno está en estados de estrés crónico, de tal forma que si ya sabemos que tenemos enfermedad inflamatoria intestinal, que la adquirimos cuando éramos muy jóvenes, que nos va a acompañar cuando somos personas adultas mayores, pues hoy que aprendimos aquí en el programa todos los factores que están involucrados, lo mejor es decirles, alto, ¿no crees?
Pues es muy importante este tema. Muchas gracias por estar con nosotros, Yosafat, como siempre. Y bueno, pues, ¿algo más que les quieras decir a las personas? Pues es muy importante que si ya nos dieron la sospecha que podemos tener esto, sí es muy importante cuidar la cuestión de la malnutrición, es decir, es fácil que nos desnutramos, hay que cuidar también la osteoporosis porque va muy relacionada y también un déficit de vitaminas que también va muy relacionado, hay que tener esto también muy en cuenta. No, pues esto fue una salud integral 100%. En pocos minutos nos has ayudado muchísimo, Yosafat, como siempre. Pues muchas gracias, ojalá que puedas seguir con nosotros. Y bueno, a ustedes que hacen posible y que están pendientes de la sección de Mejorando mi Salud, sigan disfrutando de este agradable e increíble domingo que pues se trabaja con mucho cariño para todos ustedes. Y acuérdense que es el único programa que habla de longevidad exitosa. Aquí estamos aprendiendo a envejecer.